Siempre me gusta que haya una comunicación lo más directa posible para poder transmitiros una pasión contemplativa, que es lo que he venido a compartir con todos vosotros, ¿no? Y de esta expresión, una pasión contemplativa, que es la que me habita y la que justifica mi presencia en este congreso y con todos vosotros, es importante las dos palabras, pasión y contemplativa. Es decir, que lo que me ha traído aquí es una pasión, es decir, algo que me hace apasionarme, pero también padecer. Porque si no hay pasión, no podrá haber compasión, que es de lo que aquí se trata. No podremos sentir con el otro si no hemos sentido nosotros. Quien no se mete en la entraña del sufrimiento no ha entendido nada, ni del mindfulness, ni de la vida, ni de nada. Pero una pasión contemplativa, eso significa que se trata de contemplar la pasión, tu propia pasión, la pasión del mundo. Y contemplar significa, como la propia palabra indica, conducir al templo, llevar la pasión a nuestro propio templo. En lugar de escaparnos de ella, que es lo que solemos hacer casi siempre, huir de lo que nos hace padecer, o en lugar de intentar resolverlo, arreglarlo, que es lo que hacemos también casi siempre, contemplarlo, meterla en el templo. Meditar, que es de lo que me gustaría hablaros, no es otra cosa que contemplar la pasión del mundo. Meditar no es otra cosa que abrazarse a sí mismo. Si tú te abrazas a ti mismo, haces de este mundo un abrazo. Y curiosamente existe en nosotros una resistencia enorme a abrazarnos, a amar nuestra pasión. Esta pasión contemplativa podríamos resumirla en la palabra meditación, o también podríamos resumirla en la palabra que me gusta más todavía, silenciamiento. No se trata solamente de descubrir el silencio, porque el silencio, quieras que no, nos remite a lo exterior, sino sobre todo de entrar en la práctica, en el entrenamiento del silenciamiento, lo cual nos remite a lo interior. ¿Y qué significa silenciarse? Silenciarse significa sencillamente decir no a los pensamientos, sentimientos, emociones, imágenes que nos vienen cuando nos quedamos quietos y en silencio. Nos quedamos quietos y en silencio y entramos en esta práctica de silenciamiento, de decir no. Pues yo lo que he descubierto en algunos años de práctica es que este silenciamiento es fecundo. Es decir, te conduce a tu centro de una manera mucho más directa y mucho más real que cualquier otro camino. Pero este camino supone una gran apuesta. Vivir meditando, vivir silenciándose, vivir restando en lugar de sumando, es algo claramente contracultural. Podrá estar de moda, pero esto es claramente contracultural, porque a lo que nos enseñan es a sumar experiencias, sumar lecturas, sumar viajes, sumar contactos, y el meditador resta. Y esto
no es algo natural, sino que exige practicarlo para que vaya haciéndose carne de nuestra carne. Por eso me gusta decir que meditar es un arte. No es simplemente una técnica, es un arte. ¿Y qué significa que sea un arte? Significa tres cosas. En primer lugar, significa que es una vocación, una vocación. En segundo lugar, significa que es un oficio. Y en tercer lugar, significa que es un estilo de vida. Una vocación significa voz interior. Todos tenemos una voz interior casi siempre acallada. Pero cuanto más la escuchas, esa voz de la conciencia más resuena. Por tanto, cuanto más meditas, más fuerte es la llamada. Y es una llamada misteriosísima. Realmente uno no sabe bien, yo no sé bien por qué me siento en silencio y en quietud. Algo me llama, alguien me llama. Es dar respuesta a la sed de ser que tenemos y que nos define como personas. Todos tenemos vocación de ser nosotros mismos. Y por tanto todos tenemos vocación de meditar, es decir, de hacer un camino que nos conduzca a nuestro centro, a nuestro templo. No solamente una vocación, sino un oficio. Esto significa que es una práctica cotidiana. A los 13 o 14 años yo descubrí mi vocación de escritor y yo decía que yo era escritor porque sentía esa llamada, pero no me ponía a escribir. O escribía nada de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes. Pero ¿qué escritor era yo si no escribía más que una vez a la semana, una vez al mes? Entonces tuvieron que pasar toda mi adolescencia, mi larga adolescencia, prácticamente hasta los 30 años, para decir, pero bueno, basta ya de decir que soy escritor y ponte a escribir. Da el paso de la vocación al oficio. Pues en la meditación pasa exactamente igual. Da el paso de la llamada, de la sed, a sentarte todos los días y hacer este ejercicio de resta, de purificación, ¿no? Y esto, sentarse todos los días, esta práctica, este oficio, el oficio de meditar, requiere dos cualidades fundamentales. Y casi siempre fallamos por una, por la otra o por las dos. Casi siempre por las dos. La primera es la constancia. Esto funciona como la homeopatía, es decir, todos los días un poco, y por tanto, si empezamos a fallar, deja de ser eficaz. ¿No? ¿Por qué fallamos y no somos constantes? Solemos decir, es que yo no tengo voluntad. No es una cuestión de voluntad, porque la voluntad siempre está en función del interés. Es una cuestión de disciplina. Una palabra que no nos gusta nada. Es que yo no soy nada disciplinado. Pues disciplina tiene la misma raíz, es lo mismo que discípulo. Es decir, solamente meditarás si eres un buen discípulo. Y esta es la condición para emprender esta aventura. Ser un discípulo. Y ser un discípulo significa tener un maestro, tener un camino. Yo no digo, evidentemente, qué maestro y camino tiene que tener cada uno, pero un maestro y un camino. Es decir, alguien a quien damos autoridad y de quien nos fiamos. Me voy a fiar de este tío o me voy a fiar de este camino 3 meses. Yo a la gente que viene, amigos del desierto, le digo, dame un voto de credibilidad de 100 días. Si después de 100 días haciendo esta práctica no pasa nada en tu vida, te devuelvo el dinero. No cobro, por cierto, no voy a hacer eso. Es decir, esta disciplina y esta constancia, esta constancia te conduce a la humildad de seguir las pautas que te indica otra persona. El punto de partida para ser meditador, es decir, para vivir espiritualmente, es la humildad. Si nos creemos sabios y muy listos
y que ya hemos leído mucho y hemos viajado por todas partes y nos lo sabemos todo, no hay nada que hacer. En realidad, uno es un eterno principiante, pero esto es tal cual, tal cual. Cuanto más estás en el camino, menos sabes del camino. Esto es así. Esto es así. Y esto es emocionante y terrible. Cuanto más estás en la meditación, menos sabes. De esto voy a hablar después. Esto es lo que hace que la meditación sea una gran aventura. La aventura de perderse a uno mismo. Pero solo el que se pierde se gana. La aventura de morir a uno mismo, pero solo el que muere resucita. La aventura de desaparecer, pero solo lo esencial es invisible a los ojos. Lo que vengo a deciros es que es bonito, necesario, aunque crudo, morir, desaparecer y renacer de otra manera. Estamos llamados a renacer continuamente, siempre de otras maneras. Eso es precioso, pero es un camino, ¿no? Y por último, un estilo de vida. Tú te sientas todos los días, por la mañana y por la noche, 25 minutos, en silencio y en quietud, para que todo el día sea un acto meditativo, es decir, un ritual. Tenemos siempre dos posibilidades en la vida: la rutina, de manera automática, mecánica, o el rito, que es el despliegue de una jornada o de un acto de manera ordenada y consciente. Entonces, esas actitudes que tú fomentas en la meditación, que es la receptividad, la acogida, la humildad, la escucha, todo eso se va infiltrando en la vida cotidiana. Y de pronto en la vida cotidiana eres receptivo, eres acogedor, eres humilde, eres un vaso. Y solamente los vasos pueden acoger ese misterio maravilloso y brutal que es la vida. No os lo vais a creer, pero no quería hablaros nada de todo esto que acabo de decir. Quería empezar de otra manera. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Yo creo que cuando nosotros queremos aprender una lengua, es decir, introducirnos en el mundo de la palabra, no tenemos ninguna duda en apuntarnos en una escuela de idiomas para aprender esa lengua. Y solamente después de muchos años de estudio de una lengua, podemos ya, pues a lo mejor, escribir un poema o escribir un cuento, pero tenemos primero que aprender ese lenguaje, ¿no? Pues también el silencio requiere entrar en una escuela. Entrar en una escuela, volver a los pupitres, hacernos niños para decir, ¿esto cómo se hace? Yo he tenido la gran suerte, mi trayectoria es muy misteriosa, pero muy bonita, porque yo soy cristiano, soy sacerdote, ya me acaba de presentar Paloma, pero en mi tradición cristiana yo no encontraba, aunque así de estúpido llegué a ser, hasta hace nada, hasta hace 10 o 15 años, yo no encontraba en mi tradición cristiana los instrumentos para hacer la aventura interior. No los encontraba. Sí, San Juan, Santa Teresa, pero a mí eso, leía sus libros y muy bien, pero a mí no me daba un camino. No lo encontraba, ¿no? Y entonces fui al mundo del Zen y estuve en el mundo del Zen durante 7 años, con 3 maestros distintos, con una práctica muy intensa, muy rigurosa, porque si una cosa soy yo, de verdad os lo digo de corazón, no es por presumir ni por ser modesto, es un buen discípulo. Yo soy un buen discípulo.
¿eh? En mi tumba me gustaría que pusieran eso, un buen discípulo. Porque yo apuesto, encuentro a alguien que realmente me toca el corazón y digo, este tío, ¿no? O sea, y entonces fue precioso porque el Zen, la práctica del Zen muy rigurosa, me devolvió a mi cepa cristiana. Me devolvió a mi cepa cristiana. Puede parecer sorprendente, en cierta medida es normal. Yo cuando era joven, tenía 17, 18 años, mis padres me enviaron a Estados Unidos, estuve allí un año estudiando, y solamente cuando estuve en Estados Unidos, todo un año, porque entonces no se permitía volver, a los que hacíamos este programa, se había estado todo el año entero, no se podía volver en Navidad ni nada por el estilo, solamente entonces pensé para mí y sentí para mí, qué bien se está en España. Es decir, empecé a amar mi país en el extranjero, ¿no? Empecé a amar el silencio propio de la tradición cristiana en el Zen. Es maravilloso. Es maravilloso. Por eso tengo un profundo respeto a Buda. Porque me ha devuelto al tesoro más grande que tengo, que es Cristo. Cuando escuchamos Cristo en este contexto de mindfulness, seguramente algunos se empiezan a poner un poco nerviosos. O no lo sé, ¿no? O puede parecer quizás políticamente incorrecto. Está muy bien, joder, está muy bien que sea incorrecto, que nos ponga un poquito nerviosos, ¿no? En el fondo, lo que busca todo maestro espiritual es poner un poco nervioso a la gente, sacarla de sus casillas. ¿Qué está haciendo hablándome de esto? Cuanto más meditamos, menos prejuicios tenemos de ningún género. De ningún género. Y nos da igual que sea budista, cristiano, musulmán, lo que importa es el abrazo. Y no rechazamos nada simplemente por la designación que tenga. Yo encontré dentro de la tradición cristiana la tradición por excelencia del conocimiento silencioso, porque el silencio da un conocimiento que no da la palabra, un conocimiento mucho más esencial. Y esa tradición cristiana se llama los padres y las madres del desierto, que fue una gran corriente espiritual en el siglo II y III, por tanto al origen del cristianismo, de casi 40.000 personas, se dice rápido. Teníamos que juntarnos 40.000 meditadores en España en algún momento, de todas las tradiciones, porque solamente así sería verdaderamente revelador del poder del silencio, del poder transformador del silencio, ¿no? Que en aquella época se alejaron de las ciudades y se fueron a hacer la aventura de la soledad y del silencio, y dejaron un camino, pues la mayoría eran incultos, gente sin estudios, analfabetos, pero algunos cuantos, muy pocos, sí que eran personas cultas, y escribieron el patrimonio espiritual del cual yo os quiero hacer partícipe en 5 minutos. Imaginaros, una cosa milenaria, ¿no? Pero lo que me ha resultado sobrecogedor y emocionante es que ese patrimonio espiritual, al menos hasta donde yo he llegado en mi estudio del mismo, y en mi práctica del mismo, y en mi transmisión del mismo, es enormemente afín a otros patrimonios místicos de otras culturas. Es que en el cristianismo también hay milagro de los milagros, atención al cuerpo, atención a la respiración, atención al mantra, atención al corazón. Desde el siglo II, III, está escrito. Acabo siempre agotado con estas charlas. Muchas gracias, no lo he dicho, por haber venido. Muchas gracias por haberme invitado. Bien, este patrimonio yo lo voy a resumir en tres puntos, ¿no?
para recibir hay que dar. Y así es como entramos en esa circularidad virtuosa que es el amor. El amor no es otra cosa que dar y recibir. Y si entramos en esa lógica de dar y recibir, entramos en el misterio del ser. Esa es la cuestión, así de comprimida os la doy, ¿no? Entonces, si tú quieres recibir, tienes que dar, ¿no? Y para meditar tienes que dar o tienes que sembrar tres cosas. Tienes que entregar tu cuerpo, que es tu espacio vital. Tienes que entregar tu tiempo, el hombre es espacio, el ser humano es espacio y tiempo, y tienes que entregar tu mente. Y esto es todo. Y ahí os quedáis. Bueno. Entregar el cuerpo es lo primero y lo prioritario. Esto es algo obvio en todas las espiritualidades asiáticas. Es decir, que la vía para la interioridad es la corporeidad. O sea, no puedes ir al centro de lo que tú eres sin lo que tú eres, y tú eres cuerpo. ¿No? Esto en el cristianismo ha sido orillado por diversas circunstancias, pero en el cristianismo primitivo estaba claro. ¿No? ¿Y qué significa entregar el cuerpo? Muchas cosas, pero yo lo voy a resumir en tres. Entregar el cuerpo significa, en primer lugar, bajar. Es decir, meditamos sentados en el suelo o arrodillados. ¿Y por qué es importante bajar? Porque abajo es el lugar de la verdad. Nosotros tenemos la idea de que meditar es subir, es ascender, es irse a no sé qué esferas celestiales. Pues no, el camino es que si tú quieres subir a tales esferas celestiales, como decía Gopala, las terrenales, ese binomio. ¿No? Bajar es esencial, porque el primer paso es darte cuenta de que eres tierra, y por tanto, cuanto más cerca tengas la tierra, mejor. El lugar más bajo es el más universal, es donde está la mayoría, y por tanto, si tú empiezas a subir y a perder a la gente, pierdes a las personas y pierdes verdad. El problema de los políticos, como de eclesiásticos, o tantas personas que tienen poder, es que suben y pierden a las personas. Entonces, meditar abajo, cuanto más abajo mejor, siempre y cuando el cuerpo lo permite, evidentemente, porque hay cuerpos que no tienen flexibilidad suficiente para sentarse en el suelo. ¿No? Bajar, primera clave corporal. Segunda clave corporal, la quietud. La quietud, estar muy quietos, estar exageradamente quietos, estar atentamente quietos. La quietud es tan importante como el silencio, por la sencilla razón de que la quietud no es otra cosa que el silencio del cuerpo. Cuanto más quietos estamos corporalmente, más movimiento interior se produce. Y cuanto más movimiento externo, menos movimiento interno. La quietud es una disciplina. Solamente estar quieto ya es una grandísima cosa. Estar quieto es un ejercicio de autodominio, porque realmente lo que uno descubre cuando está quieto es que está inquieto. Es decir, que quiere moverse. Y por tanto, es un ejercicio de autodominio, y autodominio es libertad. Libertad es hacer lo que uno decide hacer. Y por tanto, yo de verdad que no conozco una escuela de mayor ejercicio o ejercitación de la libertad que la quietud. La quietud es fundamentalísima. Y tercera clave corporal, para no alargarme, que esto a lo mejor os sorprenderá, o a lo mejor no lo sé,
el poder de las manos. Las manos, que por cierto es la posición en la que los sacerdotes decimos la misa. Por algo será. ¿Por qué? Porque esta es la posición de dar, pero esta es la de recoger. Y por eso, en todas las tradiciones, el gesto por excelencia es justamente unir las manos e inclinarse. Bajar, lo que decíamos antes, con las manos unidas, recogidas, porque el cuerpo le está diciendo al espíritu cuál es la actitud, y la actitud es recogimiento. ¿Dónde? A la altura del corazón. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión bíblica, es decir, judeo-cristiana, Europa es eso, Occidente es el cristianismo con la cultura griega, el centro es el corazón, ¿no? Y por eso en nuestra tradición no se medita con las manos así, aunque podemos meditar con las manos así, y yo también medito muchas veces con las manos así, sino fundamentalmente con las palmas de las manos enfrentadas. Cuando yo digo esto, y cuento esto en los retiros de amigos del desierto, la gente me dice, pero es que me canso mucho con estas manos así. Y dice, y yo también me he cansado mucho con las piernas dobladas durante muchos años. Es decir, que todo se entrena, ¿no? Os puedo asegurar que nosotros, amigos del desierto, hacemos retiros de 10 días con las manos así y la gente con las manos así, ¿no? Ya ha perdido el cansancio. Es decir, que realmente es un entrenamiento. ¿Y por qué es esto? Porque necesitamos un lugar, un centro en el que poner nuestra atención, que puede ser el jara, puede ser el centro de las manos, que actúa como puerta para el corazón, como las puertas del corazón, ¿no? Puede ser el tercer ojo en otras tradiciones, etc., pero un punto corporal. Bien. No quiero hablaros solamente de lo que uno siembra, sino de lo que uno cosecha. Si tú siembras cuerpo, entregas tu cuerpo, ¿qué cosechas? Pues por esto he venido a este congreso, por lo que voy a deciros ahora mismo, ¿no? Porque lo que cosechas es un corazón de carne, que es lo mismo que decir un corazón compasivo. Uno se imagina que cuando medita va a encontrarse en un estado, pues quién sabe cómo, de placidez o de concentración y lo que te encuentras es con la realidad de tu cuerpo, con la fragilidad de tu cuerpo, con la vulnerabilidad de tu cuerpo, un día, otro, un mes, otro, un año, otro. Y aprendes a abrazar tu cuerpo. Y solamente cuando amas tu carne, frágil necesariamente, entras a la puerta del Espíritu. Entras por la puerta del Espíritu. No sin eso. Nosotros queremos ser fuertes, pero lo que la meditación nos descubre es que es nuestra debilidad la que nos da fortaleza. La verdadera fortaleza. Y solamente cuando uno ha amado su propia fragilidad, puede amar también la fragilidad del otro y ser compasivo. Solamente así. Es que esta es la cuestión. Y esto es cristianismo puro. Segunda entrega, la entrega del tiempo. No solamente somos espacio, somos tiempo. No. Siempre digo en los retiros y en las charlas que si tuviera que resumir el legado de mi padre, que en paz descanse por cierto, en una sola frase, esa frase sería: Pablo, aprovecha bien el tiempo. No. Tenía la sensación cuando me había tumbado en la cama leyendo cómics que perdía el tiempo, claro. Pablo, aprovecha el tiempo. No. Han pasado muchas décadas para que yo haya descubierto que mi padre estaba equivocado. Estaba equivocado porque el tiempo no hay que aprovecharlo. Esa no es la cuestión. El tiempo hay que vivirlo, que es diferente.
Porque aprovechar es ya exprimir, es poner una presión de rendimiento, a ver si consigo. Pero no se trata de exprimir ni de presionar, sino de vivir, que es muy distinto. También pongo este ejemplo, que en los retiros hace mucha gracia, ¿no? Que imaginaros que llegáis a casa después de una jornada laboral de trabajo duro, ¿no? Os sentáis por la noche en el sofá, os recostáis en una postura que desaconsejan totalmente, ¿no? Frente al televisor, pero que nos encanta a todos, ¿no? O sea, cruza las piernas, tal, y se pone a tu lado tu compañero, tu compañera, tu mujer, tu marido, y dice, y ahora que estamos aquí, ya por fin, al final de la jornada, vamos a aprovechar el tiempo para el crecimiento personal. Y dices, no quiero crecer personalmente, la verdad. No quiero aprovechar el tiempo. Quiero descansar. Quiero descansar. No. En el Evangelio se puede leer, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No venid a mí los que queréis aprovechar el tiempo o los que queréis crecer personalmente. No. Qué obsesión con crecer personalmente. O sea, hemos metido una presión más, a todas las que tenemos una más, encima hay que crecer. Esto no es para crecer, esto es para ser. Es otra cosa, es otro rollo. No nos estamos enterando, lo estamos manipulando otra vez, lo estamos convirtiendo en un bien de consumo otra vez con la misma lógica que todo lo demás. Esto es otra cosa. Y como tenemos inoculado lo de aprovechar el tiempo y lo de... hay una clave, un antídoto frente a este veneno social, y es decir al comienzo de cada meditación, yo lo hago, en Amigos del Desierto lo propongo, también lo hace la gente, este tiempo, si somos creyentes, te lo entrego a ti, Señor. Y si no somos creyentes, este tiempo me lo regalo a mí. Por tanto, no es un tiempo aprovechado para el crecimiento personal o para quién sabe qué cosas, sino es un tiempo entregado y es un tiempo regalado. Y desde la lógica de la entrega y desde la lógica del regalo sí que funcionan, porque la espiritualidad, como el amor y como el arte, solamente funcionan desde la gratuidad, no desde la utilidad. Muchos retiros de Amigos del Desierto viene casi siempre gente alejada por completo de la Iglesia, del cristianismo, ¿no? Gente que les han dicho que han leído Biografía del Silencio, les han dicho que pues yo soy un cura pero diferente y tal, ¿no? Y entonces, cuando están así todos así, más o menos expectantes para el comienzo, me subo yo a la tarima y comienzo el retiro así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, claro, todos se ponen muy nerviosos, ¿no? Y dicen, ¿ves? Nos han engañado, tal, ¿no? Y entonces, acto seguido, digo, en el nombre de la fuente, del camino y de la energía. Y digo, esto sí, esto ya nos gusta mucho. Pero es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo hablar de Padre que hablar de fuente hacia la que tendemos, hablar de Hijo que hablar de camino, o hablar de Espíritu que hablar de energía. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y entregar la mente significa que dices no a todas las dispersiones y distracciones que nos vienen y te centras en tu energía, tu respiración, para recorrer ese camino, respiración a respiración, pálpito a pálpito, ¿no? Mantra a mantra, que te conduce a la fuente, que es el ser, y que algunos llamamos misterio. ¿Y cuál es la cosecha de este ejercicio de entrega de la mente? La cosecha es la bomba. La cosecha es el no saber. El no saber. No se trata de responder a las preguntas, sino de convivir serena y alegremente con ellas. No se trata de resolver las cuestiones, sino de disolverse en ellas amablemente. Dicho así suena muy bonito, ¿no? Pero la realidad es mucho más hermosa todavía.
Porque la realidad del no saber es que se nos ha acabado este afán de atrapar, de domesticar, de comprender, de someter. El no saber es tanto como la libertad. Es tanto como la pobreza de espíritu. Es tanto como entender las bienaventuranzas, de verdad, entender los pobres, los que no se agarran ni a cosas ni a ideas, sino que están libres, ligeros de equipaje. Bien, como quiero ser disciplinado y someterme al esquema que es necesario, ¿no? En lugar de hacer todas las conclusiones, diré nada más una cosa para terminar. Una conclusión práctica y una teórica. La práctica es, si hacemos todos los días 25 minutos de silencio y quietud, siguiendo unas pautas concretas de una tradición, nuestra vida cambia. Y al cabo de poco tiempo empezamos a no reconocernos en quienes éramos, y al cabo de un poco más de tiempo no nos reconoce ni la madre que nos parió. Esta es la conclusión práctica, es decir, el ideal es ser un desconocido para tu madre. Bien, y la conclusión teórica que tiene que ver con este lema de este congreso es que las palabras, estoy seguro, me dedico a ella, cambian el mundo, pero el silencio nos cambia a nosotros. Muchas gracias.